Hola, hola, amigas, amigos. Mi nombre es Fausto de El Vórtice del Tiempo. Los saludo dándoles la bienvenida a la segunda temporada de este espacio de divulgación histórica cultural de Puebla, México y el mundo. Entonces, pues gracias, aplausos por acompañarnos una vez más. Esperemos que esta temporada también sea de su agrado. Y vamos a empezar con pues hay tema el día de hoy. Tengo el honor, el gusto de estar acompañado por Jorge Ramos, investigador, divulgador musical, también le sabe. ¿Cómo estás, Jorge? Pues bien, todo bien, Fausto. Mira, antes que nada, debo decirle a todo tu auditorio que tú y yo nos conocemos ya desde hace una buena cantidad de años. Curiosamente nos perdimos la pista, Sí, pero hay un tema que nuevamente nos conecta y bueno, me haces la invitación para venir a platicar con ustedes sobre un tema, creo yo, dentro de la línea que tú manejas en tu programa, creo que una parte importante de la historia de nuestra bella ciudad. Yo siempre he dicho que yo amo Puebla, ¿no? Y si hay, por supuesto, qué tema es recuperar toda esa parte de la historia. Nos vamos a ir hasta los años 80, principio de los años 80, que si bien, mira, curiosamente, yo tenía, cuando sucedió el evento del que vamos a hablar, yo tenía -7 años. Yo nací en el 88, ¿no? Entonces, muchas de las personas que vivieron esa época, ese momento, quizá dirán, ¿y él por qué va a hablar de un tiempo en el que no vivió? No, sin embargo, tú lo sabes mejor que yo, tú eres historiador, evidentemente el que no vivió tiene todavía mayor responsabilidad, ¿no? Para con la historia, porque entonces tienes que remitirte a las fuentes para poder reconstruir todo ese momento. Entonces vamos a hablar de eso y claro que hay tema. Ahora, la presentación es genial porque me dices investigador y divulgador musical, ¿no? Que de antemano te lo agradezco. No le pasé a Fausto una, solo me yo depositó. exactamente, solo le deposité, pero te agradezco, ¿no? Soy docente, este, de literatura, tú lo sabes, nos conocimos de hecho como docentes y por supuesto que dentro del ámbito de la música sí he tenido ya un buen recorrido Larga aquí en la ciudad de trayectoria. Puebla, Sí, sí, Jorge. haciendo radio, haciendo también programas de televisión por demanda y siempre todos relacionados con la música. Entonces, pues eso sí te lo creo, lo de divulgador musical. Sí, sí, sí. Gracias por aceptar la invitación. Pues como bien mencionas, ¿no? Lo que vamos a tocar ahorita es estrictamente pues historia regional como tal, Ujú. ¿no? Relativamente pues reciente porque vamos a abordar un poquito sobre la década de los ochentas, la vida cotidiana y bueno, cómo se vivió la visita de una de las más grandes bandas en la historia del rock, que sería pues el caso de Queen. Para quien no lo sepa, un poquito de contexto, la idea surge porque, bueno, este año, pues el gobierno del estado tomó la decisión de, pues, derrumbar, ¿no? Básicamente, el estadio Ignacio Zaragoza, Ujú. un estadio que, bueno, no sé, me da la impresión que por el común de los poblanos, pues lo conocemos sobre todo quizás los varones, porque pues ahí tenemos que ir para lo del servicio militar, para saber si vamos a marchar o no. Ujú. Este, pero que más allá de ese pues trasfondo, tiene una importancia histórica, pues porque fue el lugar donde se presentó Queen, ¿no? Exactamente. Ya en un lejano 81. 1981. Ujú. Entonces, pues subiéndonos un poquito al tren, pues decidimos armar esto y platicar de manera un poquito más profunda sobre la visita de Queen. Entonces, pues si no hay inconveniente, empezamos, ¿no? Pues a darle. Darle. Antes, sí, justamente Fausto me contacta después y posterior de que yo publico este video. Sí, Un video que yo fui a hacer allá a las inmediaciones del estadio. Tendrá 2 semanas sí, que recién. acudí después de que se hizo realmente viral la nota, ¿no? Te demandaron. Este, No, me, no es me, cierto. ¿qué, perdón? Te demandaron. No, pues es que ahora ya con todo esto que estuve escuchando ahí de una senadora, ¿no? De que está muy, muy preocupada por lo de la ley censura en Puebla. Bueno, la verdad es que no es el espacio tampoco, Fausto, no te voy a comprometer, Gracias, pero gracias. sí a veces, pues sabemos, ¿no? Que los ayuntamientos tienden a veces Sí, a tomar decisiones
que bueno, son cuestionables, evidentemente siempre lo van a hacer. Y lo del estadio particularmente sí es una cuestión que, como yo lo digo en el video, está evidentemente en mi caso vinculado a lo que era justamente la historia que tiene con Queen, ¿no? Particularmente. Pero por otro lado, fíjate que yo digo ahí en el video que la familia de materna vive muy cercano, aledaño a lo que es el cerro de Loreto y Guadalupe. Y yo desde niño subía con mis primos ahí al cerro y me tocó ver un cerro cuando todavía no era intervenido para, digamos, rescatarlo, ¿no? Porque también hubo una aniquilación tremenda de fauna y demás. Y para mí traía muy, muy bonitos recuerdos, ¿no? Ya después, posteriormente, vas conociendo la historia detrás de, y a mí todavía me tocó verlo sin la remodelación que le hicieron hace ya por lo menos más de una década, y pues ahora saber que lo van a demoler, pues es para mí como, también es un tema, ¿no? De si bien no cuestionar, ¿no? Los porqués, pero sí desde la parte histórica de nuestra ciudad, considero que es importante mencionarlo y darle la valía al estadio, porque aparte es un estadio olímpico, Sí. Y pues ¿no? personal también, ¿no? Se Por apela a supuesto. tu nostalgia. Sí, porque A tú tu llegas, vez. sí, claro, tú llegas ahí digo, era un paso, digamos, cuando tú vas, por ejemplo, en las fechas de Semana Santa, recordarás que ahí se hace o se hacía, ya no sé, la verdad, ahora ya no sé, Sí, ha el cambiado ya el famoso rumbo, ¿no? Calvario, ¿no? Ajá. Que ponían era verbena y ponían juegos. Entonces, para uno como niño, caminar ahí por la zona de Casa Puebla y pasar por esa zona, pues veías el estadio en pleno. Aparte Sí. desde arriba lo veías hacia abajo y se veía tremendo. Digo, para un niño por supuesto que impacta, ¿no? Entonces sí, apelas más ahí a la parte como emocional, nostálgica, de historia, de tu infancia. Y bueno, ya después de ahí fue el plus, que era el tema de, de que ahí estuvo Queen hace ya 43 años. Este año en octubre son 44 años de ese evento, ¿no? O sea, ya se ve lejano. Te preguntaría tu edad, pero tampoco vamos a balconear aquí. Te digo, no habíamos ni No me nacido, profe, comprometas, por ¿verdad? favor. Sí, no, No todavía habíamos ni ni nacido. figurábamos en el Ujú, Pampa, caray. exactamente, Bueno, a ver, pues empezando de lleno, un poquito de contexto, ¿no? claro. Queen, digo, creo que en ese sentido todos lo conocemos, pero para 1981, ¿cómo andaba Queen en su trayectoria artística profesional? Ok. Bueno, fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque lo he platicado ya con muchos amigos. Yo considero que aquí a México, después de cierto tiempo, se comenzó a abrir ya un panorama importante para la visita de artistas internacionales a nuestro país y para dar conciertos, ¿sale? Después, antes de Queen, pues Avándaro, ¿no? Ajá. Y evidentemente hablar de Avándaro tendríamos que remontarnos a otro programa, pero que tampoco es la línea de tu programa, ¿no? Posteriormente se da la visita de Queen en el 81 y de ahí sí viene, digamos, como un periodo importante, 8 años, hasta el 89 que se da la visita de Rod Stewart, que está en La Corregidora, en Querétaro, que también fue un caos ese concierto. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque comenzaron a venir artistas ya, digamos, consolidados, ¿no? Ya en momentos de su vida artística en la que habían vivido posiblemente ya las mieles más importantes del éxito. Y Queen viene en un momento, 1981, en el que acababan de editar posiblemente, a mi parecer, uno de sus mejores álbumes y de sus mayores éxitos musicales y comerciales, que era el álbum The Game. En el álbum The Game, tú encuentras sencillos como lo son Play the Game, que son canciones ya himnos, Ujú, la canción Save Me, la canción Another One Bite the Dust. O ujú. sea, son canciones que de alguna manera fueron unos éxitos importantes a nivel mundial. Sí. Hasta Entonces la Queen, fecha. exactamente, y hasta la fecha, Queen para ese momento lo que quería era expandirse. Evidentemente ellos ya habían tocado la parte de Europa, por supuesto Inglaterra, evidentemente los Estados Unidos, Japón incluso, y ellos buscaban abrirse al mercado sudamericano, latinoamericano, ¿no? Y entonces Queen y la gestión evidentemente de promotores y demás lleva a que ellos volteen la mirada hacia nuestro continente, particularmente hacia los países de habla hispana. Ujú. Ellos arman una gira para el 81 que comprendió primero en los meses de marzo del 81 Argentina, posteriormente Brasil, Ok. que son los dos países sudamericanos, creo yo, en ese entonces los más importantes.
y se presentan a inicios de 1981 en estos dos países, Argentina y Brasil. Posteriormente, igual desde la parte de la gestión de los promotores, que el promotor ahí más importante detrás de toda esta historia es José Rota, un promotor argentino, ve la posibilidad de que puedan venir a México, pero también Venezuela, y estaban también otras ciudades que al final no se concretaron, pero sí se concretó Venezuela y México. Entonces, ellos están en Venezuela, en el Poliedro de Caracas. Ahorita no tengo la fecha exacta, pero debió haber sido también finales de septiembre, principios de octubre. Cerquita de lo que pasó, Exactamente. bueno, del primero de aquí en México, ¿no? Exactamente. Y de ahí viajan, o su próximo concierto era Monterrey. Pero ve, yo tiendo mucho a veces a dispersarme. La pregunta era el momento y la importancia de Queen como banda. Yo considero que ellos vinieron en pleno, viviendo, como te digo, En el prime. exactamente, ¿no? Estando en el top y en la cima de todo, musicalmente hablando. Y es la importancia también de haber recibido a Queen en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestra ciudad, siendo posiblemente en ese momento la banda más importante de rock a nivel mundial. Y además, todos sus miembros en activo, ¿no? Todos evidentemente alcanzando, yo creo que lo más importante de su carrera. No quiere decir que después de eso vino el ocaso, por supuesto que no. De ahí vamos a hablar Tuvieron unos de añitos, Live Aid, varios años. de los conciertos en Wembley, ¿no? Y muchas otras cosas, pero sí aquí venían en ese despunte importante y es también a resaltar esa parte de la banda. George, estamos hablando de que Queen fue como el primer gran artista o bueno, banda de rock que visitó, no solo, ya no digamos Puebla, México. Por supuesto, por supuesto. Antes de Queen, es que ahí mira, las fechas a veces las tengo un poquito, Pues es sí, tanta no pasa. información, pero también Santana. Pero a Santana lo podemos ver como un artista local, ¿no? Sí. Pero Santana también en su momento Sí. dio conciertos aquí en nuestro país, estando evidentemente en una super forma. El Santana de los 70 es impresionante y de hecho también creo que estuvo en Querétaro. Se presumía en su momento que Kiss pudiera estar también en el 81 en México. Kiss hizo una visita a nuestro país, pero fue una visita únicamente como de promoción. No vinieron a dar A conciertos. presentarse. Estuvieron en la Ciudad de México, de hecho estuvieron en lo que entonces eran las instalaciones de lo que ahora es TV Azteca, que tenía otro nombre. Imevisión. Exactamente, Imevisión. Visitaron un orfanato de niños, hicieron una gira de promoción, Ajá. pero no dieron conciertos. Ajá. Sí, entonces como el chocolate. Exactamente. Kiss pudo haber sido también una de las bandas que para los 80, bueno, yo también soy muy fan de Kiss, sería otro programa que no es el punto, pero Kiss tampoco es que viniera en el top de su carrera, ¿no? Ujú. Pero insisto, Queen sí. Entonces la pregunta, si tú me dices antes de Queen, o más bien ha sido la banda más importante que ha venido a México, yo pensaría que sí, Ok, ¿no? ok. Y eso se dio en el 80. Y después dices, ¿de acuerdo a lo que me dijiste? Rod Stewart, ¿no? Más o Rod menos así hasta como el de 89. un nivel así grande de fama, ¿no? Exactamente. Y posiblemente de ahí ya comienza a haber una apertura Sí, importante, sí. porque en los 90, en el 93, pues ya viene Madonna, viene Michael Jackson, viene la primera visita de Paul McCartney. Ujú. Entonces, incluso se comienzan a armar el foro, lo que ahora es el Estadio GNP, que antes era el llamado Foro Sol, que en los 90 era el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues comienza ya a verse como una posibilidad de un foro para eventos de esa magnitud. Conciertos masivos, ¿no? Exactamente, pero lo de Queen fue Sí, es el parteaguas. un sin precedentes, ¿no? Exactamente, esa es la Digo, importancia de la hablar. banda lo es en un sentido más como nacional, local, ¿no? Exactamente, Pero así ya de internacional, pues creo de que sí Queen, sería esta sin temor a visita. equivocarme. Y fíjate, me llama la atención porque tanto el caso de Queen como el de Rod Stewart, ninguno se presentó en Ciudad de México, ¿no? Me dices, Rod Exactamente. Stewart estuvo en Querétaro. Así es. Y eso es bien importante. En Querétaro y Monterrey, Rod Stewart. Ok. Y Queen, Puebla y Monterrey. Monterrey. Eso es bien importante. Y Ajá. hablando tras bambalinas, ajá. ¿Por qué? Digo, yo tengo una teoría, ahorita te la comparto, pero ¿cómo por qué? Y a lo mejor la vas a confirmar ahora que te lo diga. A ver. Cuando evidentemente se hacen las gestiones y los promotores buscan espacios en nuestro país, pues
todo artista debe buscar, evidentemente, ciudades, ¿no? En donde pueda haber una respuesta importante para con los grupos. Sí, claro. Porque si no, imagínate que hubiera una baja venta, por ejemplo, de Sí, taquilla, pues Pues es eso ya, negocio, ¿no? Al final de cuentas, exactamente, el boletaje es importante. exactamente. Y considerando históricamente hablando, creo que las ciudades en nuestro país más importantes, históricamente hablando, pues debe ser Monterrey, ¿no? Debe ser Guadalajara, Sí. hablando de provincia y evidentemente la Ciudad de México. Yo considero que esas son la tríada y hasta la fecha, ¿no? Eh, Puebla, en este sentido, tenemos creo que la ventaja o la desventaja, no lo sé, de estar Bien cerquita de bien Ciudad de cerquita México. de la Sí. capital, ¿no? Tenemos esa, te digo, ya no sé si es ventaja o desventaja. Entonces lo que sucede es que los promotores buscan que Queen se presentase en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, justamente las tres ciudades más importantes Siempre. del país. Sin embargo, en Guadalajara y en Ciudad de México, ahí sí es por una cuestión más de autoridades, no permiten que se lleven a cabo los conciertos en esas ciudades, porque evidentemente es sabido que para la época, estamos hablando del 81, con un antecedente, por ejemplo, de conciertos como Avándaro, se pensaba que eso era de alguna manera un tema muy disruptivo para la sociedad, ¿no? El hecho del rock y de los jóvenes en grandes concentraciones. Digo, me voy a atrever a decir que pues también estaba como antecedente lo del movimiento del 68, ¿no? Entonces, había como cierto temor de las autoridades a que hubieran ese tipo de eventos y de aglomeraciones masivas en torno a un grupo de rock, ¿no? Monterrey se puede llevar a cabo, de hecho ese concierto se da el 9 de octubre del 81 y posteriormente Puebla, ese es un punto coyuntural muy importante. En Puebla, ese año del 81 se celebraron los 450 años de la fundación de nuestra Mm. hermosa ciudad. Yo siempre que me refiero a Puebla voy a ponerle un adjetivo tal cual, ¿no? Entonces se iban a celebrar los 450 años de la fundación de nuestra hermosa ciudad. No, pues cayó como anillo al dedo. Exactamente, iban a haber en torno a esa festividad una gran cantidad de eventos, evidentemente de todo tipo. Y en ese entonces el presidente municipal, el síndico, como le quieras hablar o llamar, era Victoriano, le decían el Vitín, Victoriano Álvarez o Víctor Álvarez, el Vitín, ¿no? Tiago Huerta. Victoriano, bueno, tendremos que remontar otra parte de la historia de nuestro país, pero este Vitín, que así le decían al señor, no tiene mucho que murió, fue de hecho también nota de prensa, eh, ve la oportunidad, evidentemente, de pedir Sí. a Queen como parte de las celebraciones de los 450 años de la fundación de nuestra ciudad. Y se da, evidentemente, el que el promotor diga, ok, pues yo pienso que fue Ciudad de México, están a 2 horas, pues adelante, ¿no? Que sea al revés, ¿no? Ahora que los Exactamente. defeños, en aquella época, el Ujú. Distrito Federal, Pero es que eso fue, creo yo, te digo, parte importante de la historia, ¿no? El grupo nunca supo, evidentemente, que iba a venir a Puebla. Eso sí lo podría decir yo, no documentado, pero vas armando como las piezas de la historia, ¿no? Evidentemente al grupo nunca de alguna manera se le mencionó que iban a tocar en una ciudad de provincia, ¿no? Pero sí estaba la parte de que Puebla era una ciudad inmediata a la capital del país. Entonces, cuando Queen llega a nuestro país, pienso yo que es posiblemente cuando se enteran que no van a tocar en la Ciudad de México, pero que van a tocar en un lugar cercano a la Ciudad de México. justo me viene otra duda, George. A ver, me da la impresión por lo que dices, no sé, a ver, con base en tu experiencia, de que en aquella época, pues digo, sí había diferencias respecto a la logística de cómo se armaban las giras, por ejemplo, de estas grandes bandas a la actualidad, porque no sé si lo estoy leyendo bien. Me da la impresión como que era un tantito improvisado esto de ir armando una gira, como que se hacía más en el momento y ahí iban viendo promotores y representantes qué ciudades ponían, porque no sé, ahorita por ejemplo, ¿no? Sale cualquier Twice, ¿no? Se me viene a la mente. Ujú. Pero desde el inicio de que Twice anuncia su nueva gira, ya están todas las fechas y Claro. todas las ciudades que van a visitar. Y si acaso dejarán un colchón por si ven que se vende bien, pues ya abren otra fecha Ujú. inmediata, ¿no? Pero ahorita por lo que veo, no se manejaban así en aquella época, ¿verdad? Pues le estás dando al clavo porque ahora ya existe, yo creo yo, una industria musical en torno, o sea, ya existe esa industria de los conciertos. Evidentemente, cuando tú anuncias una gira,
pues como dices, ya tienes todos los legs, ¿no? O sea, ya pones todas las ciudades, ahora ya hasta existen preventas, ¿no? Ajá, Y sí. con muchos meses de anticipación. Claro está que para los 80, pues no se tenía, creo yo, todavía, desde los promotores mismos, no se tenía todavía como esa idea de lo que era armar una gira. Si tú me dices, da la impresión de que todo iba siendo casi, casi como improvisado, pues sí, de alguna manera así era. Los artistas en algún punto, digo, y no quiere decir que eso pasara, por ejemplo, en Europa o en países de primer mundo. Yo creo que lo que vivió Queen, particularmente hablo de mi país o de nuestro país, fue algo para ellos, creo, encontrarse justamente con un país de tercer mundo, que seguramente la idea esa, se quedaron con esa idea, casi, casi como de decir, fuimos al pueblo, ¿no? Y sí. ¿No? Porque de alguna manera, como tú dices, no existía todavía esta planeación. Y el promotor, José Rota, pues claro que teniendo a lo mejor el contrato ya firmado de Queen para presentarse, no sé, 5 fechas en nuestro país, ahí el promotor fue el que debió haber dicho, híjole, pues si no me están dando Guadalajara y no me están dando Ciudad de México, pues yo tengo que buscar dónde, porque yo ya tengo un contrato pues, con el grupo, ¿no? Ujú. Entonces, pues evidentemente, sin que el grupo lo supiera, para el promotor era dónde, y surgió la idea de Puebla, por esto que te comento, y entonces fue Puebla. Y Ahí viene algo otra cosa importantísima, que es el tema del estadio. sí, dos cosas. José Rota, Ujú. entonces, él es el encargado de que Queen viniera Exactamente, a es México. argentino, él es argentino, Él es José argentino. Rota. Ok, Bueno, era, ya murió el señor. ok, ya entonces es casi, casi, no sé por qué no hay escuelas con su nombre, ¿no? No, Bulevares con el ándale, nombre de Boulevard. José Rota. Bueno, pues se recordará como un promotor, ¿no? Pero él trabajaba aquí en México, no era parte, digamos, del equipo de Queen allá en Inglaterra. No, exactamente. Él, digamos, ni trabajaba en México. Es que, como te digo, ellos al inicio del año 81 se presentaron en Argentina. Y de Entonces, ahí exactamente, él como promotor, evidentemente vio la oportunidad de que si ya los había llevado a su país, pues a lo mejor los podía llevar a a otros México países. y hacer más dinero. Exactamente. Como dices, él lo veía dentro del tema del negocio. Sí, sí. Entonces hizo la gestión y evidentemente aquí en México también hubo algún promotor mexicano que hizo el switch con él para poder gestionar todo. Pero Rota, sí dentro de la historia es un nombre importante Sí. porque él es, digamos que a él le debemos que Queen en algún momento haya llegado a México, porque yo dudo que algún promotor mexicano en aquel entonces se haya atrevido siquiera a contactar Ajá. con el stage de Queen para traerlos. Sí. Entonces tuvo que ser Rota para hacer toda Dio la esta, oportunidad y sale. exactamente. Y fíjate, ahorita que mencionabas lo del contexto de por qué Ciudad de México, sí, embona con lo que te iba a decir, mi teoría. Ujú. En aquella época, como bien mencionas, George, pues el rock estaba prohibido, ¿no? Enterrado, literal. Funcionaba más que nada en circuitos clandestinos, los famosos Ujú. hoyos funky, ¿no? Ujú. Se llamaban en aquella época. Y iba de mano de lo que yo iba a comentar. Un poquito de contexto. En aquellos años, Ciudad de México, había dos personajes sumamente oscuros que tenían puestos de poder muy, muy elevados, sobre todo en cuestión del orden social. Uno era el Negro Durazo, Sí, que sí, yo sí. creo que varios habrán escuchado de él, que era el director de la policía y Sí. tránsito en Ciudad de México. Y el otro era Miguel Nazar Haro, que era el director federal de seguridad, el encargado de la Dirección Ujú. Federal de Seguridad. Y como bien mencionas, pues el rock estaba muy satanizado. Sí, sí, sí. Sobre todo el detonante pues fue Avándaro, pero había un contexto social muy pesado en Ujú. nuestro país y bueno, en la capital pues no me sorprende que hayan pues por ahí debajo del agua se hayan movido asuntos, manos para evitar que una banda de rock que fuera a mover a las juventudes se presentara en la capital de nuestro país. Claro. No, incluso desde la llegada de la gente de Queen a nuestro país, se habla también de un tema de corrupción, porque cuando los ingleses evidentemente llegan a nuestro país, se dice que ellos al entrar, en este caso al punto aduanal y demás, donde tú entregas tus documentos, les habían dicho que al día se tenía permitido solamente el ingreso para cierto número de personas extranjeras y que el extra de personas que iban a entrar parte del crew de Queen iban a tener que pagar una cuota por poder ingresar al país, ¿no? Se habla de que desde ahí ya estaba habiendo corrupción en torno a lo que era la visita de... Por eso te digo que
yo creo que todo el equipo detrás de la banda lo debió haber visto como un país realmente atrasado en muchos aspectos, porque pues Queen ya se había presentado, te había hecho en toda Europa, Estados Unidos, Japón, sin que esto les hubiera ocurrido, ¿no? Entonces México para ellos yo creo que sí fue algo, algo curioso, algo exótico, ¿no? Sí, Llegar a un país de esta naturaleza. la sintomatología de los tiempos. Exactamente. ¿No? Ahora, en el tema del estadio, tú me hablas de la improvisación. El estadio Ignacio Zaragoza, que es donde se presentan, era un estadio en desuso. Para el año 81 era un estadio que llevaba ya un tiempo importante sin ser usado. Estaba, ajá, Y estaba el Cuauhtémoc, entonces, bueno, es que a veces es ¿qué otra pasó? parte importante, ¿no? Que es la pregunta que muchos se hacen. Y no digo que yo se las voy a resolver, pero yo les voy a decir lo que yo he investigado, eso sí, lo puedo decir parte de lo que a mí me apasionó mucho este tema. Entonces, el estadio Ignacio Zaragoza estaba en desuso. Cuando el equipo de Queen llega, porque llegó por lo menos una semana antes aquí a nuestra ciudad, evidentemente todo el equipo, el montaje y demás del escenario, comienzan a contratar personas que se acercaban al estadio, evidentemente los curiosos, ¿no? Porque era, te repito, un evento sin precedente. Entonces comienzan a contratar a personas para que en primera instancia pinten la fachada del estadio. Así. Ok, sí, Entonces, manita de gato. exactamente. Luego el equipo de Queen se encuentra con que el estadio no tenía luz, ¿sale? Entonces tú dices, ¿y cómo es que yo voy a conectar tanto equipo, tanto de luces como sonido y demás, ¿no? Y ya no solo eso, la luz del propio estadio, ¿no? Entonces, el equipo de Queen traía consigo, evidentemente equipo de primer mundo, su propia planta de luz, Ujú. y ellos, digamos que solucionaron una semana antes el tema de dónde se iba a presentar la banda, ¿no? Eso en primera instancia. Estaba el Cuauhtémoc. Ahí hay dos teorías, ¿no? Dos posibles razones de por qué no se llevó a cabo en el Cuauhtémoc. La primera, y esa la escuché de testimonios y demás. Si tú has ido al Estadio Cuauhtémoc y has visto un partido de fútbol, te podrás dar cuenta que el Estadio Cuauhtémoc a nivel de cancha tiene una especie como de lomita. Ujú. O sea, tú no lo ves como una cancha totalmente Plana, lisa, plana. ¿no? Tiene una especie como de lomita, ¿no? Que es parte de la construcción del estadio para el tema de lo fluvial, ¿no? Que cuando llueve puede haber un desagüe y demás. Entonces, se dice que por esas condiciones de construcción del estadio no era posible que se pudiera hacer un montaje de esa magnitud. Estamos hablando del 81, ahora ya existe Sí, ahorita mucho más funciona, ¿no? ingeniería y demás, pero no lo verían como conveniente el montar, o sea, imagínate un escenario que no sé cuántas toneladas, más aparte la afluencia de gente que iba a haber ahí. Sí, el movimiento y todo. Exactamente. Entonces se descartó por esa situación. Después, yo investigando, supe y lo documenté que en ese entonces había evidentemente torneo de liga. Y ese fin de semana el Puebla jugó contra el Cruz Azul, que perdió. Per- Perdió creo que 2-1, ¿no? Contra el Cruz Azul. Y ese fue otro, creo yo, también otro de los motivos de decir, pero pues es que hay fútbol, ¿no? O sea, Ujú. imagínate que el pueblo hubiera ido de visitante, a lo mejor hubieran dicho, pues ya mételo. Si de por sí todo era improvisado, pues hubieras dicho, pues ya a ver qué pasa, No más, ¿no? no pasa nada. Exactamente. Pero también hubo partido de liga. Entonces yo creo que esos dos aspectos llevaron a que dijeran, pues ahí está el estadio Ignacio Zaragoza, ¿no? Ujú. Que te repito, era un estadio totalmente en desuso, en abandono, y casi casi que el equipo de Queen tuvo que venir a solucionar muchas de las cuestiones que bueno, desde ahí yo creo que se habrán dado cuenta que Sí, justo lo que dices, ¿no? La impresión que debe de haber sido para la banda exactamente, llegar a ese estadio donde ellos iban a tocar, ¿no? pues fíjate, Ah, ahora caray. tú lo ves y ya lo ves Sí, ¿no? en Ya. pleno, ¿no? Apenas me hicieron un comentario en donde decían que era un gran elefante blanco, ¿no? Y la verdad es que sí, porque más bien a ese estadio nunca se le dio como el uso que quizás se le pudo haber dado. Por mucho tiempo fue incluso un lugar, un estadio donde jugó el equipo, el Puebla de la Franja, de hecho ahí llegó a jugar. Hubieron ahí temporadas Los pericos, ¿no? exactamente. Entonces, eh, lo usaban más bien como para eventualidades, ¿no? Cuando no podía el Cuauhtémoc, Exactamente, para allá, ¿no? ajá. Entonces, el estadio, claro, que siempre estuvo como en esa parte ahí
del abandono, ¿no? Hasta que pues ahorita ya lo lograron, ¿no? El hecho de que pues ya no más estadio. Sí, Ahora va a ser la universidad. vamos a hacer el recuerdo. Ojalá cuando menos pongan una placa, aquí estuvo Queen. No, pues eso yo en su Sí, todo momento eso lo fue busqué, increíble. no lo gestioné, nunca llegué ahí, pero yo sé de lo difícil que es el que las autoridades siquiera te permitan poner algo en algún inmueble Ujú. histórico. Ahora, pues evidentemente te das cuenta que eso ya no va a pasar. Yo tenía ideas en mis años más de juventud, sueños a veces yo creo muy guajiros, ¿no? En torno a, y no es que no tuviera los medios, los conocidos, los contactos, pero son aspectos muy, muy complicados Sí, de aquí eran a lograr. tiempos de política, ¿no? Exactamente, ¿no? Ujú. Y desafortunadamente, en los diferentes tiempos de política, pues quien esté, por ejemplo, en, no sé, por decir algo, Secretaría de Cultura, por ejemplo, si no le interesa el rock, Y no pues va a obtener algún dividendo. exactamente, va a decirte, chamaco, ¿qué quiere poner una placa? ¿No? Vete a estudiar, ¿no? Pero bueno, Es de revoltoso. ándale. Así es, Fausto. Y en cuestión de logística, George, porque cómo estuvo, digo, no venían todos los días bandas de ese calibre aquí a nuestro país y pues como bien mencionas, estuvo ahí un poquito improvisado. Eh, ¿Cómo se movió Queen aquí dentro de México? Hubo dos conciertos, pero con mucha diferencia de días, primero en Monterrey, luego el otro. Cuando llegaron a Puebla, ¿de dónde venían? Hubieron 3 conciertos. El primero fue 9 de octubre del 81, se dio en Monterrey. Queen llega directamente de Los Ángeles a Monterrey, dan el concierto en Monterrey y se regresan a Los Ángeles, Ah, ¿sale? ¿tenían otro concierto allá? No, 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 no. Ah, O sea, se fueron allá a pasar los días comodidad. exactamente en lo que regresaban a nuestro país, porque el primer concierto es 9 de octubre en Monterrey y ellos tocan el 17 y el 18 de octubre en Puebla. Entonces había una diferencia de casi 9 días. Ellos no estuvieron en México. Por eso te digo, y yo platicábamos tú y yo antes de grabar el programa, hay muchas leyendas en torno a la visita de Queen, mucha desinformación, eso sí debo decirlo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a veces de cuáles son tus referentes, ¿no? Ujú. Y tú mejor que yo lo debes de saber. Entonces, Queen se va a Los Ángeles, regresa, por lo que he documentado, el 15 de octubre a la Ciudad de México. Ellos llegan nuevamente de Los Ángeles, 15 de octubre Ciudad de México. Ellos tienen una recepción por parte de la disquera, que en ese entonces era EMI o EMI Music. Ujú. Les hace una recepción, evidentemente era una cena incluso para ellos en honor a la banda, en donde incluso David Stockley, que era en ese entonces pues ¿cómo se podría decir? El director del sello discográfico en México, les entregó unos discos de oro por las ventas, lo que comúnmente hoy también se hace, ¿no? Cuando los Sí. artistas, discos de oro, me parece que fueron por las ventas de The Game en nuestro país. Ellos llegan el 15, atienden esa recepción. Se dice que después de esa recepción ellos no se quedaron a cenar, porque hasta sé cuál fue el menú de esa noche para todos los invitados. ¿Qué cenaron? ¿Qué cenaron? Ellos, pues dicen que les dieron chiles rellenos y demás. Era un menú de alguna manera muy mexicano. Mexicano. Exactamente, pero Ok. Queen no cenó. Pero no lo probó. Llegó aparte muy tarde, estuvieron Bien rockstar. relativamente muy poco tiempo y se fueron porque ellos ya tenían una reservación en un restaurante de Coyoacán, Ah, a donde ellos llegaron a recibieron. cenar. Ahí fueron a cenar, ¿no? Em, Permanecen en la Ciudad de México, ahí sí se quedaron, en la Ciudad de México, digamos 15, 16 y 17 por la mañana es que viajan a la ciudad de Puebla. ¿Cómo viajaron? Evidentemente, pues tomando la autopista. Ellos venían en autos Levarón. Los autos Levarón en ese entonces eran como si ahora los transportaras en la Suburban, ¿no? Eran como la Suburban de la De época. estos grandotes, ¿no? Exactamente, ¿no? Muy bonitos, evidentemente, y ellos son transportados en autos Levarón, llegan a la ciudad de Puebla el 17 de octubre, por lo que han dicho personas que estuvieron muy cercanos a ellos en esa llegada a nuestra ciudad, llegaron alrededor del mediodía y se fueron directamente al estadio, porque iban a hacer una prueba de sonido. De hecho, hicieron prueba de sonido, que existe una grabación. Este, y ellos se hospedaron en lo que ahora es el hotel, se llama ahora Marriott. El que está aquí, La entrada del Boulevard Hermano Cerdán, ¿no? exactamente, Ajá. exactamente, ahora se llama Hotel Marriott, por mucho tiempo fue el Mesón El del Mesón del Ángel. Ángel. Ajá. Ellos ahí se hospedaron. Pero ellos no llegan al hotel hasta terminado su primer concierto, que es el del 17 de octubre,
y del que más se habla, porque es en el que ahora sí vienen todo este tipo de leyendas de que si les aventaron tierra, de que si Freddy hizo tal o cual, que sí, pero no como se cuenta, ¿no? Pues, Entonces, la logística de ellos fue, insisto, viajar de Ciudad de México a Puebla sin saber que esto iba a pasar, ¿no? Llegan al estadio, o sea, es a lo que voy, imagínate la impresión de ver un estadio en esas condiciones sí. para una banda tan importante, de ahí hacer la prueba de sonido, tener el primer concierto, vivir todo lo que vivieron en ese concierto, porque sí fue caótico, de ahí hubo una posibilidad de que el concierto del siguiente día no se realizara por todo lo que había pasado la noche anterior, pero yo creo que ahí es donde te das cuenta del profesionalismo de bandas de ese nivel, que pues ahora sí que como se dice coloquialmente aguantaron vara y se presentaron al otro día el 18 de octubre, por lo que fueron 2 conciertos en nuestra ciudad. Ok. Es decir, Queen durmió una sola noche en Puebla. Puebla. Ujú. No visitaron nada de la ciudad, No, obviamente. no, por supuesto que no. Estuvieron en el hotel, hay fotos dentro del hotel, estuvieron en las albercas del hotel, hay mucha documentación fotográfica, bueno, no mucha, eso ya sería soberbia mía decir que mucha, pero lo poco que existe y que puedes ver, pues ellos permanecieron en el hotel todo el Ujú. tiempo, Sí. sin que tuvieran tiempo, pues es que iban a, bueno, o sea, pudieron haber ido al Zócalo, no sé, Exacto. pudieron haber Catedral. la catedral, por ejemplo. Pero quizá que desde la zona del estadio vieron las torres de catedral, porque Catedral. se Sí, alcanzan a sobre ver. todo. Exactamente. Y en ese entonces no había tanta construcción como ahora. En el Inter entre Ciudad de México y Puebla, en Ciudad de México se tiene noticias de por dónde anduvieron, no sé. Estuvieron en un hotel de Paseo de la Reforma, estuvieron hospedados, seguramente el hotel ahora ya no se llame como se llamaba entonces. Se dice que, es que te digo, ahí empiezan muchas de las leyendas Ya. en torno a que si Freddy fue a la zona rosa, ¿no? Ya. Por obvias Sí, razones, sí. cosa que no creo que haya sucedido. Evidentemente que si hicieron alguna visita a alguna zona arqueológica o qué sé yo, pero no se tiene documentación de que eso haya sucedido. No quiere decir que no haya pasado, pero yo tendería más hacia la idea de que permanecieron en el hotel, justamente por esta situación de decir, es un país que no conocemos, los usos y costumbres son medios diferentes a los que Diferentes, nosotros por estamos supuesto. acostumbrados, entonces yo quiero pensar que permanecieron Ahí. guardaditos en su hotel, ¿no? Y fue lo único, viajar a Puebla, dar sus conciertos, hotel, dar el segundo concierto y de ahí partir nuevamente ya a, Ujú. a su siguiente destino, que debe haber sido Los Ángeles y de ahí tuvieron que haber viajado, quiero pensar yo ya a Londres, ¿no? George, eh, ¿qué tanta demanda de rock había en aquel momento? ¿Cómo estaba, digamos, pues su público? ¿Sí hubo un público? ¿Llenaron los estadios? Por Porque, supuesto. bueno, con el contexto que mencionábamos, ¿no? Que el rock era como de nicho en aquellos lejanos años 70, Exactamente. principios de los 80. Pues si tú me dices, si llenaron, llenaron. Curiosamente, el primer concierto se dice que fue el de mayor desmán, porque pues toda la gente de Ciudad de México bajaron a la ciudad de Puebla, ¿no? Al concierto. El primer concierto, lo caótico fue que yo te podría decir más del 50% de asistentes a ese concierto, el del 17 de octubre, no fueron poblanos, fueron defeños y todos los que venían de provincia. Ponle tú Querétaro, ponle tú Morelos, ponle tú Ciudad de México, por supuesto. Desde ahí, y personas que viajaron desde Ciudad de México, hubo incluso una saturación de corridas de autobuses de Ciudad de México a Puebla el 17 de octubre, ¿no? Eh, Gente que dice que viajaba por la autopista ese día veía algo inusual, porque veía camiones atascados, o sea, pasajeros, camiones atascados. Entonces ese día yo creo que la ciudad de Puebla lo que vivió fue una congregación de personas de otras ciudades, ¿no? De ahí deviene que muchos ya no pudieron regresar a sus lugares de origen al término del concierto. Te digo, estamos hablando del 81. De ahí vino que cuando saliendo del concierto, tú, chavo, dices, oye, pues ya no me voy a poder regresar a la Ciudad de México hasta mañana, pues me quedo ahí a pernoctar. Y es que en el 81 ni siquiera existía la Capu, ¿no? Pues La camionera. no sé en qué año se debió haber inaugurado, pero es buena pregunta, Sí, no existía. pero posiblemente no. Debieron haber llegado a algunos otros puntos, a lo mejor en En el el centro. centro de Puebla, donde ahorita está el NH, ¿te acuerdas que ahí había una terminal de la Estrella Roja? Posiblemente ahí pudieron haber llegado. Sí, se rebasó, digamos, la infraestructura de la ciudad. Exactamente.
imagínate sin hoteles, Ujú. no como ahora. Si de por sí ahora yo siento que Puebla tiene pocos hoteles a veces para el número de visitantes que recibe. En ese entonces, pues, y aparte jóvenes, Sí. que no te vienes con el dinero para, Sí, ay, estudiambres. exactamente, ¿no? Pues rockeros, a fin de cuentas, de la época. De ahí devino que muchos bajaron del estadio por la cercanía al centro de Puebla, y eso sí es cierto, hubieron detenidos, hay prensa incluso, de que hubieron muchos detenidos jóvenes que llegaron aquí a las inmediaciones del Zócalo y evidentemente vandalizaron negocios, eran, imagínate, chavos que aparte de que seguramente habían ingerido Es lo que bebidas te decía. alcohólicas y muchas otras cosas, pues el no haber comido, ¿no? Ahora llegas al centro y encuentras una taquería abierta, ¿no? En ese entonces, quiero pensar, yo no lo viví, pero pues por lo que me cuentan también mis papás y demás, pues no es como ahora, ¿no? Yo quiero pensar que en el 81 la ciudad se moría temprano, Ujú. ¿no? En términos de que pues todos cerraban sus negocios y ya no había dónde, ¿no? Entonces, eso es lo que devino en que todos aquellos que salieron del concierto, chavos alcoholizados, drogados, hambrientos de alguna manera, Fuereños también. fuereños y sin posibilidad de regresar esa noche a su lugar de origen, pues hicieron los desmanes propios de, pues, vandálicos, ¿no? De alguna u otra manera. Se dice que el segundo concierto ya estuvo mucho, mucho más tranquilo. Si tú escuchas la grabación del segundo concierto, hay una parte donde Freddy justamente le dice a la audiencia que algo así como esta es una mejor noche, ¿no? Que la de ayer, o es la mejor noche que ayer, porque la noche anterior se habían vivido esta parte un tanto. Justo, eso te iba a preguntar, los conciertos, ¿cómo Ujú. estuvieron? ¿Qué? Porque sí, hay N cantidad de mitos que les arrojaron, bueno, básicamente todo lo que encontraron en el estadio. Sí, 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 Esta frase de Thank you for the shoes, ¿no? Que hasta así es, zapatos le aventaron, exactamente. supuestamente está en la leyenda. Ujú. Del sombrero, ¿no? Que creo que una de las versiones es que hizo enojar a la banda por el sombrero, Sí, no, no, no. apropiación cultural en los años 80. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvieron los Pero que no conciertos? pasó. Mira, me mencionas tres de las leyendas más fuertes que existen y que se han ido alimentando. Para mí son como bolas de nieve, ¿no? Y esas tres, tres copitos de nieve se hicieron unas avalanchas tremendas, ¿no? Yo debo decirlo, no lo sé, me gustaría que todos los que ven el programa del Vórtice, pues puedan también ahí comentar. Sí, si saben información, pues Y que la dejen en los comentarios. exactamente, y estoy casi seguro que más de uno se va a remitir nuevamente a esas leyendas, ¿no? El tema primero de que les aventaron cosas, sí, eso sí sucedió. En algún momento, curiosamente, al escenario llegaron calcetines llenos de tierra, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la euforia de un público que no estaba acostumbrado a ver un espectáculo de ese nivel, Sí. parte de la euforia fue cómo te demuestro que estoy emocionado, excitado, que estoy extasiado viendo esto, ¿no? Quiero pensar que a lo mejor fue parte de aventar algo, ¿no? Digo, a los Beatles en los años 60 les aventaban caramelos, ¿no? Solo porque un día George dijo que tenía un dulce favorito y en todos sus conciertos las fans llevaban los dulces y se los aventaban. Pero tú dices, ¿qué diferencia hay de un caramelo a una media llena de tierra, ¿no? Sí, en algún momento en las grabaciones se escucha que Brian en Bohemian Rhapsody desafina su guitarra porque sí está documentado y pues por testimonios de que estuvieron ahí, de quienes estuvieron ahí, que una de esas medias alcanzó la guitarra de Brian y quedó colgando, literal, se enganchó a alguno de los mecanismos de la guitarra y quedó literal colgando al grado de que Brian la tuvo que arrancar y seguir tocando, ¿no? Entonces, eso sucedió. Porque yo creo que el grupo estaba, por quienes lo dicen, el grupo realmente estaba divirtiéndose con esa situación. Claro que lo veían como algo, yo pienso que para ellos debe haber sido, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, mm, están contentos, están felices, lo están disfrutando, pero ¿por qué nos agreden, no? Entonces dicen que en algún momento se veía que ellos hasta estaban como en la diversión de pues esquivando lo que me están aventando, ¿no? Porque para ellos yo creo que también era algo nuevo, era vivir un concierto de esa naturaleza, ¿no? Segundo, lo del sombrero es totalmente falso, que exactamente, que dicen que la gente se enojó, que lo tomaron como una ofensa. Yo pienso, digo, no estuve ahí, ¿no? Por eso te digo que, yo debo de tener un poquito más de responsabilidad en torno a lo que digo, pero
Eso definitivamente no creo, porque lo escuchas en en la grabación, que haya sido un detonante de que... Y traes hasta un poquito de evidencia, ¿no? De que, Sí, de sí, que fue relevante. exactamente. Y de hecho aquí está Freddy con el sombrero, Ajá. ¿no? Exactamente, ahí está Freddy con el sombrero. Cosa que no debió haber sido por eso que la gente se enojara y que por eso los comenzara a agredir. Em, y bueno, ¿qué otro tipo de mito hay en torno a esto, no? El hecho de que ellos en algún momento pararon el concierto y se salieron del escenario, eso tampoco nunca sucedió. Pero pues todo lo que hay detrás de esto, sí, la parte del vandalismo, la parte de que les aventaron cosas, sí, al grado de que al otro día a ellos les regalaron unos cascos de fútbol americano. Para proteger a los Y ellos en algún momento consideraron salir el segundo concierto con cascos de americano. Ahí va a ser una alusión al hecho de decir, no sean cabrones, oigan, la noche anterior nos aventaron de todo, pues esta vez por lo menos. Y los cascos de americanos les fueron regalados, comprados aquí en Puebla, les fueron regalados. Obviamente no los usaron, pero fue como este tema de lo curioso que vivieron la noche anterior. Y habría que aclarar que creo que solo fue en el primer concierto, En ¿no? el Es primero, como sí, el de segundo ya, pasado. es que en el segundo imagínate que ya se había ido toda la banda de La la banda, noche anterior. ajá. Y dicen que el segundo concierto ahí sí ya fue más como para los poblanos, ¿no? Las familias y los que ya llegaron en un tono más relax a ver el concierto. Pero el primero, yo sí estoy casi seguro, podría afirmarlo, que todo el desmán que hubo alrededor de él fue ocasionado pues, por todos los fuereños, como tú dices, que vinieron. Bueno, en ese entonces la Ciudad de México, Distrito Federal, imagínate nada más. Y se entiende, digo, no se justifica, Exactamente. ¿no? Pero creo que sí es comprensible. No era un público, pues como dices, jóvenes, su gran mayoría, Sí, sí. que venían de un contexto muy represivo, Mm, ¿no? O sea, estaba satanizado el rock aquí en México. Ser joven estudiante era peligroso porque pues, te veían como heredero del 68 ujú. y este momento de libertad que les trajo Queen, pues se Exactamente. descontroló totalmente para ellos, ¿no? Así es. Creo que sí, hasta Entonces, sociológicamente se puede rastrear lo el acabas de decir, comportamiento, ¿no? exactamente. Sí, pues evidentemente aquí vinieron, fue como un desahogo también, ¿no? Ajá. Y de alguna manera una forma de, 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 de responder, como tú dices, ese tipo de Y represión, ¿no? me llama la atención, buen pedo de la banda que pues no se pusieron en plan divo, sino que pues órale va, ¿no? Aquí echamos la tocada y es gente extraña, pero bueno, Sí, muy extraño. resuena nuestra música. Exacto, pues yo siempre lo que he dicho, ¿no? Ahí está la gran diferencia. No nos vamos a poner aquí a hablar ni comparar, pero es la gran diferencia entre grupos de primer mundo y cualquier otro que por cualquier cosita te cancela, se va del escenario y te dice yo ya no toco más porque mira cómo está la gente, ¿no? Ujú. Ellos de alguna manera, pues claro que en su momento, imagínate a ellos en el escenario, pues quizá también pudieron haber temido por su integridad. O, Sí, claro, más o que comprensible estás viendo también. ahí una horda de fanáticos en esas condiciones, pero bueno, de alguna manera terminaron y te digo, hubo sí quizá posiblemente entre ellos la posibilidad de decir, oye, no, pues el de mañana ya mejor ahí muere, ¿no? Ajá. Pero no, lo dieron y qué bueno que el segundo quizá pudo haber limpiado un poquito la imagen del primero. Y te digo, Freddy en la grabación lo dice y creo que pues ya el segundo lo disfrutaron. ¿De cuánto duraron los conciertos, se saben? Pues eran conciertos de alrededor de 1 hora 30. Normal. Era una buena cantidad, sí, digo, para la época era una buena cantidad, era un concierto importante, ¿no? Con todos los éxitos que tú te puedas imaginar. Y pese a los desmanes, ¿no? Y pese a todo, Se ¿no? echaron. No es así como que lo redujeran, pues 1 hora y ya nos vamos. El del primer día sí estuvo, sí lo redujeron en un par de canciones. Entonces, hubo de alguna manera también el tema de ellos de terminar lo más pronto posible, pero terminar, ¿no? Y el segundo corrió un poquito más en tiempo, pero digo, fue ya otra situación. Ahora, los medios de comunicación, ¿cómo cubrieron el evento? Sobre todo en el después, me Ujú. interesa. ¿Lo satanizaron como ocurrió con Avándaro? Sí, por supuesto, te digo que hubieron muchas notas, evidentemente hablando de desenfreno la noche de ayer en el Ignacio Zaragoza, ¿no? Jóvenes drogados en el concierto de Queen en Puebla, la parte de las detenciones, ¿no? Porque te digo que se hubieron muchos detenidos, hay fotos, incluso yo no sé entonces a dónde los llevaban, pero hay fotos de detenidos así formados, ¿no? Tomándoles fotos, evidentemente, la policía, por todos los desmanes que provocaron en la ciudad. Evidentemente, pues todo eso alimentó, creo yo, en esa época, pues la idea de que el rock
no era, No ayudó. no ayudó, ¿no? Y después te digo, después vino Menudo, Pues que estaba el Raúl Velasco ahí en Santo también. Domingo. Después de Queen, en el Ignacio Zaragoza estuvo Menudo. Menudo. Sí estuvo, me banda parece que mexicana, hubo otro año, público, ¿no? Menudo. pero pues también hubieron desmanes, ¿eh? Ahí de hecho creo que hasta hubo una muerta, una chica muerta por aplastada y demás, ¿no? Y fue ahí en el Ignacio Zaragoza, creo que un año después de que Queen estuviera. Debe haber sido por el 82. Entonces ya decías, pues sí, de alguna manera no es el rock, porque Menudo no era rock, Ándale. era más bien el no saber, y aparte las autoridades no saber cómo contener tanta gente. Y ahora tú vas a un estadio, vas a un concierto o a cualquier evento masivo y hay ya una manera muy particular de ingreso, de cuidar que no ingreses con cosas que no, o sea, tú lo sabes, ¿no? Pero en ese entonces, pues imagínate, Estábamos en pañales. podías entrar con todo, ¿no? Ujú. Dicen que había gente que hasta llevaban latas de duraznos, o sea, ellos tenían la idea de que iban como a un día de campo. Entonces, ahora tú pasas una lata de durazno, por supuesto que no, eso es un proyectil y a cualquiera lo puedes desgraciar para toda su vida. Eso sucedió en el concierto de Queen. Entonces, imagínate que no pasaron botellas, que si no pasaron esto, que si no pasaron lo otro, pues teniéndolo y estando eufórico, pues claro que lo vas a aventar, porque tú dices, era yo creo que esta parte de respuesta un tanto eufórica en un entorno que era totalmente, pues represivo, ¿no? Ujú. Ah, caray. George, ya para ir Sí, cerrando claro. con esto, por el lado de Queen, Ujú. ¿qué testimonios quedan? ¿Qué sabemos ellos que dijeron de su visita, qué pensaron de su visita? Esto es bien interesante. A mí me da la impresión de que Queen borró de su historia lo que vivieron en En México. México. Sí, hay un documental, posiblemente, y se los recomiendo, porque te digo, todo lo tengo yo que referenciar. Hay un documental que produjo la BBC que se llama The Days of Our Lives, me parece, haciendo referencia a una de sus canciones. Y ese es, para mí, el documento biográfico, autobiográfico de la banda Por Wow, excelencia. ¿no? Cuando llegan al año de 1981 y hablan de la gira, sí, de la gira por Sudamérica, sí abarcan Argentina, Brasil, pero cuando tú piensas que van a hablar de México, ¡fum! Viene un corte, punto y aparte, y de ahí seguimos con pues, el 82, ¿no? Después de la gira salió un libro que es muy coleccionable, que se llama Gluttons for Punishment. En ese libro, por fin, después de que había terminado ya la gira, porque de hecho México fue bueno, no, después de aquí se fueron a Montreal, Canadá, pero en Montreal fue donde cerraron la gira. Entonces ellos sacan un libro en donde ya hacen todo el recuento de la gira y demás, y sí mencionan México, pero ¿qué es lo único que mencionan? Que en México la comida les hizo daño, Ok, es lo nada único. más. Pero Freddy nunca dijo que no iba a volver, eso es otra cosa que seguramente quienes los estén escuchando o viendo van a decir, es que Freddy, y ellos dijeron que nunca ellos dijeron no vamos a volver, por supuesto que no, pero está implícito. Después de 43 años, no se ha podido dar que Queen regrese a nuestro país. Sí ha estado en Argentina, sí ha estado en Brasil, pero tú dices México, ¿por qué no? Pues seguramente esté por ahí un recuerdo amargo, sin que ellos sepan que ahora ya es diferente, ¿no? Pero pues, quizá dijeron, nunca vamos a volver a este país con todos los adjetivos que les hayan puesto, ¿no? Pero pues sí, esa es la situación. Pero para Queen fue, quiero pensar yo, descubrir, como te digo, un nuevo público, nueva forma de llegar a su música y comprobar que realmente en México los escuchaban. A nivel local, ¿cuál crees que haya sido el impacto de Queen? ¿Hay un antes y un después, por ejemplo, en las bandas de rock poblanas o incluso mexicanas? Pues yo considero que sí, ¿no? Eso es importante. A lo mejor eso sí, te digo, habría que remitirnos, no sé, a las bandas del momento, ¿no? Pero, por ejemplo, se dice que en el concierto, a mí ya se me hace un poquito más una cuestión de alguien que se cuelga de eso, pero se dice que Saúl Hernández estuvo en ese concierto, que él iba viendo qué onda con todo lo que implicaba el equipo, tanto luces como muchas cosas, ¿no? Y que de ahí él pudiera también en algún momento partir y lo que después iba a ser pues su propia banda, ¿no? Se dice que eso es muy curioso, que también estuvo Marco Antonio Solís, el El Buki, Buki, sí, pero que él también iba por ver pues, infraestructura qué y onda, ¿no? todo Porque eso. o sea, los escenarios que montaban aquí en México, pues para nada era, Sí, no. o sea, Queen vino con todo el escenario que llevaba por todo el mundo, ¿no?
Que eso también, digo, pues, habría que preguntarle al Buki directamente, ¿no? Si realmente vino, no lo sé, pero son de esas cositas que van apareciendo, que sabes de testimonios de músicos que dicen, pues yo estuve ahí porque para mí esto era algo nuevo, o sea, dentro de la industria de la música, ver eso en vivo era casi, casi como estar en el espacio, ¿no? Y si tú ves el escenario de Queen de esa gira, pues venía ya incluso hasta con grúas de luces, ¿no? La gente cuando empezó el concierto, por testimonios que me han comentado, pues justamente dicen que era un sonido como nunca Lo antes bien habían escuchado. escuchado. O sea, no era la fiesta de la colonia, no era lo que antes ellos hubieran imaginado. Entonces era un sonido tan abrumador, ¿no? Y tan bien hecho, y el espectáculo de luces que, insisto, creo que más de uno sintió que estaba en otro planeta viendo a Queen. Ok. Y ya para finalizar, George, ¿qué podemos rescatar de esa experiencia? ¿Alguna reflexión que te quedes? Pues fíjate que nunca he hecho una reflexión, no sé si realmente el tema lo merezca, ¿no? En torno a reflexionar, solamente el decir que sí quiero pensar yo que musicalmente hablando, eh, puede haber sido el grupo más importante que haya visitado nuestro país, ¿no? Y la importancia de que justamente hayan estado en nuestra ciudad, ¿no? Son como de esos conciertos que si tú escuchas, estuvo Queen en Puebla, a veces te puede sonar como un tanto bizarro, ¿no? De si es cierto eso. Sí sucedió, evidentemente, lo sabemos, pero yo considero que sí Queen viene a ser, como ese, dices tú, un parteaguas, vino a sentar de alguna manera también la forma en la que tú podías más adelante llevar a cabo espectáculos de esta magnitud. Y pues yo siempre he dicho que no, a mí no me queda más que agradecer, ¿no? A la banda, como tú dices, a los promotores, a todos los que estuvieron detrás, haber traído a esa banda y que ahora forme parte, insisto, de la historia de nuestro país. Hay muchos que no lo ven así, o sea, es vincular una banda inglesa a nuestra ciudad, pero pues sucedió, ¿no? Y queda, creo yo, como uno de los grandes hitos de la historia y que desafortunadamente de los que menos quizá se hablen. Tú me decías, y no develaron una placa, pues la verdad es que las autoridades, o por que no les interesa o por desconocimiento, pues no es algo que vayan a hacer, ¿no? Ujú. Pero te apuesto que si viene algún extranjero y tú lo llevas a ese tipo de lugares, pues evidentemente que esa parte de la historia les va a interesar y a lo mejor te van a pedir que se las cuentes, ¿no? Pero en México, y hablo en general, pues creo que a veces tenemos como mucha apatía, ¿no? Hacia ese tipo de conocimiento histórico. Y pues qué bueno que en este caso tu programa sirva para esto y espero que hayamos cumplido la misión de informar, no desinformar, y que de alguna manera todos ustedes también puedan pues poner ahí en sus comentarios todo lo que saben al respecto, Sí, porque sí, tampoco sí. quiere decir que yo tenga la última Todo lo que palabra. puedan aportar. Exactamente. ¿Nos trajiste un poquito de como Pues memorabilia? hay cositas aquí rápidamente. Esta playera tú decías que la viste con Sí. uno de los miembros, hay fotos, la tiene Brian May. Esta playera, junto con esa que tienen de ese lado, son los dos modelos que se vendieron en el estadio, a las afueras del estadio, como ahora en cualquier concierto tú ves y hay una gran cantidad de merchandise, pues esto fue lo que se vende, en los dos modelos de playeras. Este es un vinil que podría yo pensar que es como del santo grial del Del coleccionismo concierto. en torno a el concierto o los conciertos de Queen en Puebla. Es un vinil que se editó en el año 88 y bueno, pues es un bootleg, evidentemente. Tener uno ahorita ronda alrededor de los 200, $300 aproximadamente. Entonces, lo traje, tengo dos, por cierto. Tú me dices, ¿cuál es la repercusión de los conciertos posteriormente? Este es el Made in Heaven, muchos de ustedes deben conocerlo. Este álbum incluso se grabó póstumo. Aquí Freddy Ya me fui. ya había muerto, pero curiosamente en los interiores de esta edición viene una de las fotos que fue tomada el 18 de octubre en el segundo Un segundo concierto concierto. a Freddie y a Roger Taylor. Entonces quiere decir que de alguna manera pues ellos recuerdan el momento, por supuesto lo tienen presente y a Roger le pareció esta una buena imagen pues para acompañarla, ¿no? Porque como Freddie ya había muerto, esta es la imagen que está de Roger con Freddie. Cada quien acompañó, aquí está Brian con Freddie Ok. y aquí está John Deacon
con Freddie. Entonces Ujú. cada uno sugirió la foto que quería que apareciera en el álbum y Roger pues eligió una tomada en Puebla, Con sus sombreros con su sombrero, por profesionales, supuesto, claro, ¿no? ¿no? Entonces Ujú. creo que hablar de que ellos odiaron México, de que dijeron que nunca iban a regresar, pues no creo que realmente haya sucedido. Y bueno, pues finalmente aquí viene una réplica de lo que fue el boleto. Sí, aclaro, es una réplica. Aquí la pueden ver, espero que no haga esto mucho feo por el tema del micrófono. Pero estos boletos, evidentemente también al nivel del vinil, pueden ser como de los más grandes coleccionables, ¿no? Que puedan haber en torno a la visita de Queen. ¿Cuánto costaron los boletos? 300 pesos general. Se manejó solo General. un precio. Sí, no como ahora que ya hay localidades, ¿no? Ajá. Entonces tú comprabas tu boleto y a donde quisieras estar, gradas o cancha, 300 varos. 300 pesos, así, general. Y esta es una réplica del boleto, incluso aquí también vienen las leyendas, porque justamente es una réplica. Y esta es una especie como de paz que le dieron a la prensa para lo que fue el ingreso a lo que era justamente los eventos que se tenían planeados que Queen diera en nuestro país, que solo se llevó a cabo uno, que fue el que te digo que les hicieron ahí en la casa discográfica. Ujú, ajá. Y si lo ven, Primera noche que llegaron, ¿no? exactamente, si lo ven en la parte de atrás, curiosamente aquí dice México, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Es decir que Guadalajara y México estuvieron considerados, aunque ya no se llevaron a cabo, pero sí pudo haber sido que Queen hubiera dado en su momento más conciertos, salvo que pues las autoridades no lo permitieron. Probablemente Típico, ¿no? en esa bolsa de tiempo entre el 9 y el 17 Exactamente, pudieron haber estado más sentados esos. es correcto. Sí, ya siguiendo la lógica, tuvo que haber sido así, pero pues ellos dijeron vámonos a Los Ángeles y regresamos. Ah, no manches. Así es. Qué buen Pablo. material Pues muchas cosas, ¿no? Y otras cosas que ya en una segunda parte Sí, 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 claro, claro. compartiremos. Ok. No, hombre, pues muchísimas gracias. No, al George, contrario. por haber venido, por compartir todo lo que sabes sobre la visita de Queen. Fue un gustazo tenerte. Y eso sí digo con mucha modestia, todo lo que sé lo he investigado, muchas de las fuentes no son mías, hay cosas que uno replica, pero que vas corroborando que esa fuente sea fiel, ¿no? Sí. Y fidedigna, y pues que esto sirva de alguna manera como un pequeño granito más a lo que es pues toda esta historia en torno a nuestra ciudad, porque creo que el punto, y viéndolo desde la perspectiva de tu programa, es hablar justamente de una parte de la historia de nuestra ciudad, y pues fue justamente esto del concierto, los conciertos de Queen. Qué manera de iniciar los 80s en Puebla, No, ¿no? pues imagínate, y qué manera de celebrar el 450 aniversario. Yo creo que ya difícilmente, ahora ya vienen los 500 años Ujú. de fundación. Esperemos que alguien se ponga las pilas y diga, Para traer una banda de ese nivel, ¿no? no va a pasar, no va a pasar. Acaban de decir que Julián Álvarez va a estar en Zócalo, en lo que va a ser las celebridades del 15 de septiembre, sin tema, o sea, digo, yo no tengo problema, pero pues te das cuenta por dónde va la línea. Hay niveles. Hay niveles. Pues por ahí va la línea. Entonces, pues saber que no nos censuren, ¿no? Sí, Y esto lo cortan. no nos funen, por No, favor. exactamente. No nos funes. Bueno, muchas gracias, Fausto, y un placer volverte a ver, amigo. Después de tanto tiempo de seguir en la docencia, Más seguido. ahí andamos, ¿no? Ok. Pues bueno, de mi parte eso es todo. Ojalá les haya gustado. Para quienes llegaron a esta parte del video, pues muchísimas gracias. Ahí denle like, compartan. No se les olvide seguir a Ambas Manos al Aire en todas las redes sociales. Ahí los encuentran. Vulgata Blog, mi cuenta personal ahí en Instagram, donde hago también un poquito de divulgación. ¿Tus redes, Jorge, donde te pueden seguir? Pues yo estoy como Jorge Ramos en Facebook, tengo un canal de YouTube que se llama así Jorge Ramos, le ponen Pitos Library Channel. Y ahí pueden encontrar también contenido que eventualmente subí y relacionado con Queen, De obviamente. calidad, yo ya he checado y Pues muchas gracias por el comercial. sí, luego me depositan. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Adiós, hasta pronto.